les voy a compartir, como dice Samuel, le había platicado de esta presentación por ahí en creo que fue en la convención pasada, por alguna charla que hubo, comentarios que tuvimos, me acordé de esta presentación que yo hice hace algunos años, que me gustó mucho. Para mí fue importante en su momento y creo que sigue siendo muy relevante porque, por ejemplo, a mí me ayudó mucho el autor con este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, como para tener más claro los conceptos, más claros cómo las cosas suceden, siempre con una causa, ¿no? Eso de causa y efecto real, y cuando entendemos qué es lo que hace que pasen las cosas o que podemos nosotros lograr que vayan hacia mejores resultados, pues eso pues ayuda muchísimo en la vida, ¿no? Para mí, les digo, fue algo como que me puso más claro el que realmente pudiera entender en qué me debería enfocar, qué cosas son importantes y qué cosas hacen que lo que hacemos realmente sea algo que trascienda, ¿verdad? Que realmente impacte la vida de muchas personas. Voy a poner mi presentación, a ver si me deja la compu. Muy bien, pues vamos a iniciar. Déjeme quitar esta cosa de aquí, nada más. Muy bien, ¿sí se escucha bien? Por favor, ahí póngame Se nada más. escucha y se ve perfecto, Gus. Muy bien. Ok, pues como les digo, el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, realmente, aunque es un libro que te da muchísima información, yo traté de resumirlo en lo más que pude para hacerlo lo más sencillo de entender para todo el mundo, porque a veces como que vemos libros no tan delgaditos y como que le sacamos un poquito la vuelta, pero realmente los conceptos importantes los podemos resumir, ¿verdad? Y podemos realmente quedarnos con lo mejor. Gracias ahora a la tecnología, podemos acercarnos mucho a través de videos y cosas así. Yo los invito a que busquen, ¿por qué no? Hasta leer el libro y aprender mucho de todo el conocimiento que nos deja Stephen Covey en este libro, ¿no? Muy bien, pues, ¿de qué se trata esto del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Pues básicamente este libro es un libro que nos ayuda a entrar en un proceso de desarrollo personal. O sea, son 7 hábitos que nos ayudan cuando los incorporamos a nuestro día a día, los hacemos parte de nuestra vida para que vayamos creciendo como personas todo el tiempo, ¿verdad? Como dice Stephen Covey, no es algo tipo píldora, ¿no? No es un método rápido, los 5 pasitos para que te hagas el más maravilloso de todos los maravillosos, sino que realmente son hábitos, cosas que tenemos que tener bien claro y presentes para hacerlos parte de nuestra vida, para que poco a poco vayamos construyéndonos como mejores seres humanos, personas que podamos impactar en muchísimas personas más, ¿no? Entonces se puso a estudiar, dice Stephen Covey, los libros que hablaban del éxito. Y se dio cuenta que, pues, leyendo los libros que había, los más importantes en los últimos 200 años, pues pudo empezar a sacar conclusiones. Por ejemplo, se dio cuenta que en los primeros 150 años de esos 200 años, los libros se basaban mucho en principios o valores, ¿verdad? Realmente cosas que le dan valor a lo que hacemos, ¿verdad? Cuando son parte de la vida del ser humano, realmente podemos hablar de seres humanos con valor, ¿verdad? Entonces se habla de la tolerancia, la integridad, la honestidad, el respeto, la contribución, la fidelidad, el espíritu de servicio, la responsabilidad y la justicia, ¿no? Stephen Covey dice, son valores que realmente cuando los hacemos parte de nosotros, podemos lograr y llegar a tener hasta una vida más feliz, ¿verdad? Y ahorita vamos a desmenuzarlo un poquito para entender a qué se refería Stephen Covey cuando él hablaba de que esta manera de empezar a ver la vida basado en esto nos lleva a la felicidad, ¿verdad? Cuando llega la era industrial, después de esos 150 años que está estudiando los libros de éxito, Stephen Covey entra a otro tipo de libros. Cuando entra la era industrial empiezan a cambiar mucho el concepto de este éxito y se empieza a enfocar, dice Stephen Covey, el éxito más a lo que es la ética de la personalidad. O sea, cómo aparentar ser más sin ser más en realidad, ¿no? O sea, cómo dando la fachada de verte muy
sofisticado, decir frases que suenan muy bien, o de que los medios te pongan con un script, o cómo se dice, con un diálogo perfectamente estudiado para decir cosas interesantes o que suenen muy interesantes, pues de repente se le empezó a dar más valor en los libros de éxito a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo le puedes hacer para aparentar, ¿verdad? Para que te vean muy, muy exitosísimo, ¿verdad? Y actualmente, pues ni se diga, ¿verdad? Debido a que cada vez hay más competencia, pues resulta que esto de los principios, como que se le está dando un valor de nuevo otra vez, se empezó a perder el que el éxito se enfocara tanto en estos principios, pero se está volteando a ver otra vez el valor que tiene de que realmente tengamos bien claro todos estos valores y principios, ¿no? Entonces, el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva se basa precisamente en eso, en esos principios centrales, dice Stephen Covey, de la ética del carácter. Entonces, pasan de ser de la ética de la personalidad a basar más esos libros y este conocimiento en la ética del carácter, ¿verdad? ¿Qué es eso de la ética del carácter y la ética de la personalidad? Vamos a verlo así como en esta imagen, ¿verdad? Vamos a suponer que lo podemos ejemplificar la ética de la personalidad como un iceberg, ¿verdad? Cuando tú ves esta imagen y sabes que es un iceberg, pues ves que es hielo y está en el mar y está flotando, pues tú puedes pensar que a lo mejor pues estás viendo nada más la puntita del iceberg, pero ahí abajo puede haber una masa gigantesca, ¿no? La ética del carácter no te permite ver más que esa puntita, ¿verdad? Puedes tú creer que lo que está abajo es muy grande, puedes no creerlo, lo que tú quieras, pero pues difícilmente vas a tener claridad, ¿verdad? En que realmente el tamaño del iceberg. Y lo que es la ética del carácter es totalmente todo lo contrario. Es lo que sustenta a ese iceberg, ¿verdad? Es la gran masa que está realmente haciendo que esa puntita pueda verse y pueda emerger a la superficie, ¿verdad? Lo que sí se ve. Entonces, lo que no se ve le da más valor y hace que aparezca lo que sí se ve. Cuando dice Stephen Covey que realmente lo que la gente puede percibir está sustentado en lo que es la ética del carácter, pues realmente es una persona que durante mucho tiempo vamos a ser esas personas que nosotros vamos a admirar, que vamos a saber que son íntegras, son personas que realmente son lo que aparenta ser y que aportan un valor increíble a la humanidad, ¿no? Son esas personas que seguimos hablando después de cientos de años de que murieron. Entonces, la mayoría de las personas, desgraciadamente, ahorita por redes sociales, por todos los medios electrónicos, pero también por la tendencia que hay a nivel mundial de la prisa y tener que tomar decisiones rápidas y todo eso, se empezó a ir mucho hacia lo que es la ética de la personalidad, ¿no? Y le empezaron a dar valor en algún momento todo el mundo a cómo aparentar rápido cómo aparentar de que realmente eres una persona que está ofreciendo mucho valor o una persona que tiene mucho conocimiento o una persona que realmente hay mucho ahí que puede aportar, ¿verdad? Entonces, todas las redes sociales, por ejemplo, los TikTok, videos, YouTube, todo eso, de repente nos muestra gente con muchas habilidades, gente muy bella físicamente, que se ve muy bien, gente que se hacen muy buenos para hablar, etcétera, etcétera, muy exitosos, se empiezan a ser influencers, o sea, empiezan a tener muchos seguidores, millones de seguidores, pero de repente son personas que desaparecen, ¿verdad? O sea, personas que como que cuando ya se conoce el trasfondo de las personas o lo que realmente es en sí esa persona, pues realmente como que ya no vuelven a aparecer, ¿no? Eso es el problema de enfocarse en la ética de la personalidad, ¿no? En cambio, hay personas que tienen todas esas características, esa gran habilidad para hablar, esa gran habilidad para transmitir, hasta tiene una buena imagen, es agradable a la vista, pero realmente todo eso, lo más valioso es su ética del carácter, sus valores y principios que están sustentando a esas personas, ¿no? Entonces, hoy como que ha habido un poquito de cansancio hacia lo superfluo y mucha gente está queriendo voltear a ver a lo que realmente tiene valor. Por eso creo yo que Stephen Covey vio muy bien el futuro y dijo, vamos a volver a darle valor a la ética de la personalidad y hay que tener bien claro eh,
el alejarnos del cómo aparentar ser y realmente ser más en realidad, ser mejores seres humanos, ¿verdad? Antes de entrar a definirles bien qué es eso de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, vamos a tratar de dejar en claro ciertos conceptos para que podamos entender mucho mejor esos 7 hábitos, ¿verdad? Vamos a hablar primero, pues obviamente para definir qué es un hábito. Stephen Covey decía que es la intersección entre estas 3 cosas, el conocimiento, la habilidad y el deseo. El conocimiento es el qué hacer y por qué hacerlo. La habilidad es saber cómo hacerlo. Y el deseo es el querer hacerlo. Entonces, Stephen Covey dice, cuando están presentes estas 3 cosas, vamos a tener un hábito, ¿verdad? Y cuando lo seguimos haciendo una y otra vez, pues va a persistir ese hábito. Y cuando un hábito persiste, ya se hace parte de nosotros. Por eso la importancia de los hábitos, ¿no? Se habla de que si tú mantienes un hábito cierto número de tiempo, cierta cantidad de tiempo, pues realmente ya se hace parte de ti, ya no es un hábito que tienes que estar tú intentando como de lugar mantener, ¿verdad? Sino que se mantiene de una forma muy natural, ¿no? Entonces, otro concepto bien importante que tenemos que tener es los principios, ¿no? Pues sabemos principios, tenemos una idea que son principios, pero vamos a definirlo un poquito más a qué se refiere Stephen Covey. Pues él dice que pues son universales, es como las leyes naturales, ¿no? Como la ley de gravedad. Son cosas que no hay ni que discutir, o sea, son porque son y todo el mundo sabemos que son, ¿verdad? Son cosas que son leyes que no pueden ser alteradas. Dice Stephen Covey, todo es como cuando sueltas un objeto, ¿no? Y cae, pues la ley de la gravedad, nadie tiene duda de eso, ¿verdad? Dice Stephen Covey que todos los aspectos de nuestra salud física, mental, espiritual y emocional están gobernados por principios. Y son esos principios los que toman el control de todo en nuestra vida, ¿no? Entonces, dice Stephen Covey, solo lograrás tener el control cuando entiendes que los principios controlan todo. Si entiendes qué va a ser el principio y lo utilizas, lo puedes utilizar para bien y para algo positivo en tu vida y sabes cómo funciona, cómo se procesa en la realidad de ese principio, pues no vamos a andar con sorpresas, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es como el agricultor, ¿no? Un día por ahí la quisimos hacer de agricultores y me quedó muy claro este principio. Resulta que un agricultor, si quiere tener un buen resultado, una buena meta, que sería una buena cosecha, ¿verdad? O sea, tener alta producción, un producto de calidad, etcétera, pues imagínense que no se basara en los principios, ¿verdad? Que hacen que lo que yo haga va a hacer que tenga una buena cosecha y lo empezamos a hacer como queremos, ¿verdad? De repente, pues hay una fecha en la que tú tienes que empezar a trabajar la tierra. Pues resulta que no lo hago y la empiezo a trabajar un mes después. Cuando ya trabajas la tierra, tienes que escoger muy bien la semilla. Tiene que ser una semilla que tú sepas que nos va a dar un buen fruto, ¿verdad? No vamos a aventar cualquier semilla, porque para semillas existen un montón, ¿verdad? Entonces, si yo tengo bien claro qué semilla es, por ejemplo, la adecuada para ese tipo de tierra, para el tipo de cosecha que quiero tener, etcétera, pero escojo cualquiera, pues cuidado, ¿verdad? Difícilmente todo se va a dar muy bien. Pues resulta que cuando ya siembro esa semilla, tiene que ser en el momento preciso, no puede ser cuando me dé la gana, ni antes ni después. Y resulta que el primer riego también tiene que ser una fecha específica. Resulta que tiene que haber una cantidad de sol también pegarle a ese cultivo. Si se mantiene nublado todo el tiempo y no llueve y no le pega el sol y no hay ni agua, pues no se va a dar, etcétera, etcétera. Ya no se diga la fertilización que se tiene que dar, cuidado de plagas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros andamos haciendo todo en la vida, haciéndolo a lo loco, como nos dé la gana o como que experimentando, y no tratamos de ver cuáles son los principios que va a hacer que lo que yo busco como un objetivo final se dé, por ejemplo, en el caso de nuestro negocio, si yo no sigo las habilidades y no las desarrollo, pues cómo voy a poder tener un buen fin, ¿verdad? Un buen resultado. Por ejemplo, si yo no hago mi lista de contactos todo el tiempo, si yo no estoy invitando a personas todo el tiempo, si yo no estoy presentando y poco a poco voy agarrando una habilidad que no tengo para poder presentar
sabes, de una manera más correcta. Después de la presentación, si no me doy el tiempo para darle seguimiento y atender a esas personas, ver qué vieron de valor, etcétera, etcétera, ya no se diga entrenamiento, Si no sigo esos principios, ¿cómo puedo esperar, pues, soñar con un gran negocio y grandes ingresos, verdad? Entonces, Stephen Covey dice que cuando seguimos esos principios, lo bueno es que cuando los conocemos y los seguimos, las probabilidades de tener éxito son casi 100%, ¿verdad? Entonces nosotros controlamos nuestras acciones, nos decidimos qué hacer y qué estar haciendo todo el tiempo, pero al final, quieras o no quieras hacer lo que quieras hacer, los principios van a decidir si lo que estás haciendo va a tener buenos resultados o no. O sea, rigen el resultado de nuestras acciones, ¿verdad? Bueno, otro concepto antes de entrar a los 7 hábitos, paradigma. ¿Qué es un paradigma? Stephen Covey dice que un paradigma es la imagen que tenemos en nuestra mente de cómo son las cosas allá afuera. O sea, ¿cuál es la realidad? Y todo el mundo puede decir, pues la realidad, pues es la realidad es una. Pero pues no, cada quien tiene una manera de ver la realidad, un paradigma, ¿verdad? Podemos estar en un lugar, varias personas, y uno sentirse muy cómodos, estar muy a gusto, sentir que están, por ejemplo, aprendiendo, divirtiéndose mucho, y otras personas que están en el mismo lugar están sintiendo cosas opuestas, que están aburridos, que se quieren ir, que se les hace que están perdiendo el tiempo, y cada quien puede traer una percepción completamente diferente. Entonces, el paradigma, la forma como vemos la realidad, varía mucho de una persona a otra. Y esto es de mucho valor cuando lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, todo el mundo, dice Stephen Covey, pensamos que vemos el mundo como es, cuando en realidad vemos el mundo como somos nosotros, ¿verdad? O sea, como decía Wayne Dyer, ¿no? La naranja, cuando la exprimes, no puedes estar esperando que salga jugo de toronja o jugo de pera, ¿verdad? Va a salir jugo de naranja. Es así igual con nosotros. Dependiendo de lo que traemos dentro, va a ser la forma que vamos a reaccionar a la realidad, ¿verdad? Si hay cosas buenas y cosas positivas y cosas de valor y tenemos claro los principios, etcétera, etcétera, lo que va a salir de nosotros o la forma que vamos a ver la realidad de nosotros va a ser muy distinto a si tenemos todo lo contrario eh, que nos fue formando todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Por eso es bien importante que nosotros, la información que estamos recibiendo, ya ven que tenemos una mente subconsciente y una mente consciente, pues sea información que nos ayude a ver la vida con un paradigma muy bueno y positivo, ¿no? Ver lo bueno en las cosas y en las personas, ¿verdad? En lo que nos está pasando aquí enfrente, para podernos enfocar en lo bueno y no enfocarnos en lo malo, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener bien claro esto del paradigma, ¿no? Es como esta imagen, ¿no? ¿Quién me puede ayudar participando un poquito? ¿Qué es lo que ves ahí, no? ¿Estás viendo una mujer hermosa joven o estás viendo una anciana, ¿verdad? Una imagen que cualquier persona puede ver, pues resulta que no todos vemos lo mismo, ¿verdad? Es una de las imágenes famosas que existen por ahí. Hay personas que nunca, me han dicho que nunca han podido ver la anciana y hay personas que lo primero que ven es la anciana y viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado las percepciones que tenemos de nuestra realidad, de lo que estamos viviendo, no tomar juicios adelantados y analizar un poquito más y buscar más información para que nos quede bien claro que lo que estamos viendo es más parecido a la realidad, ¿no? Es como el vaso medio lleno y medio vacío. Va a haber personas que es un vaso medio lleno, otras personas que van a ver un vaso medio vacío, ¿no? Es como esta imagen muy famosa también que, pues ayer se la puse a mi hijo y le digo, ¿qué ves ahí en esa imagen? Y pues no lo saqué de que no veía más que una pared de ladrillos, ¿verdad? Y la verdad es que yo la primera vez que la vi también vi lo mismo, pero cuando ya te sabes el truco y lo que hay ahí, pues resulta que hay un puro, ¿verdad? Y que muchas personas es hora que no lo pueden ver el puro. Pero cuando realmente nos abrimos a que nuestra mente tenga más información, pues podemos empezar a ver el mundo más parecido a lo que es en realidad, ¿no? Entonces, por eso es bien importante siempre, por ejemplo, si quieres ayudar a una persona, poder hablar lo más posible con esa persona para entender cómo está viendo ese momento, esa realidad, lo que tú le estás queriendo ofrecer o ayudar y poderlo entender lo más posible para que lo que le damos o le ayudamos vaya más
cerca de lo que está buscando esa persona recibir, ¿verdad? Bueno, les voy a poner otro ejemplo así rapidito que nos pone Stephen Covey. Él habla, por ejemplo, de un señor que sale de su trabajo feliz, tuvo un día maravilloso en el trabajo y le encanta que sale y ve que está el sol a todo lo que da en la ciudad de Nueva York y pues él sabe que los siguientes momentos que va a vivir van a ser buenísimos porque él siempre tomaba el metro para ir para su casa y la vista era muy bonita. Pasaba por un parque muy bonito y con ese sol se iba a ver maravilloso. Entonces, su día extraordinario, ¿verdad? Y entonces, pues se sube y va avanzando el metro y está encantado y agradeciendo a Dios por su día maravilloso. Y de pronto se sube un señor con sus 3 niños y se sienta este señor y se queda así como en trance, ido, pero sus niños traen una energía y una pila que andan brincando por todos los asientos del vagón del metro y empiezan a hacer un desastre, ¿verdad? De pronto esa persona que pues estaba viviendo momentos fabulosos, su día era maravilloso, de repente empiezan estos niños a brincar por todos lados, lo empiezan a molestar a él y a otras personas y pues empieza a cambiar su sensación de felicidad a frustración, enojo, etcétera, ¿no? Y al momento que le afecta tanto que se acerca al papá de los niños, lo sacude y le empieza a reclamar, ¿no? Le empieza a decir, ¿cómo es posible que permita que sus hijos sean tan mal educados? Es un mal padre, no importan los demás, ahí nos están molestando sus hijos y no sé qué tanto. Pero de repente como que sale del trance este señor que se subió y se quedó oído y reacciona y le dice, discúlpenme, le dice, lo que pasa es que vamos saliendo del hospital y me acaban de decir que mi esposa falleció y creo que mis hijos pues no han sabido saber cómo tomar eso y yo tampoco. Le dicen, discúlpeme. Entonces, es un gran ejemplo, me encantó porque todos decimos, no, es que lo que estoy viendo, lo que yo sé que es así y no hay quien nos los cambie, ¿verdad? Pero de repente con un poco más de información que nos da, pues de repente toda esa realidad que estábamos viendo cambia completamente. Por eso hay que tener, dice Stephen Covey, mucho cuidado a la hora de tomar juicios o de dejarnos llevar por sensaciones de cosas aparentes, ¿verdad? Siempre hay que tratar de ir mucho más allá al fondo y sobre todo hablar más con los seres humanos, las personas, para poder realmente tener mejor interrelación y poder ser factores de poderles aportar cosas de valor también, ¿verdad? Y aprender nosotros mismos. No sé si alguno de ustedes vio esta película de Will Smith con su hijo, una película de la vida real, muy padre, se llama En busca de la felicidad, ¿no? La vida de Chris Gardner, cómo pasa este señor de ser mendigo a millonario. Trata esta película de que este señor Chris Gardner, pues resulta, pues le pasan cosas en su vida muy fuertes, lo deja su mujer, entra en bancarrota primero, por eso lo deja la mujer, no tenía dinero, no le estaba yendo bien, pero resulta que la mujer no se va sola, perdón, más bien se va sola y le deja a su pequeño niño de 5 años. En la película sale el hijo de Will Smith mayor, pero realmente era un niño muy pequeñito y resulta que ese señor no tiene ni dónde vivir. Ya llegó un momento que se la lleva trabajando todo el día, vendía equipos, algo médicos, que resulta que eran muy difíciles de vender y tenía que traer a su hijo para todos lados con él y es una vida de sufrimiento, ¿no? Duermen en baños públicos, realmente una vida muy dura, ¿no? Pero este señor resulta que él en su mente realmente pues sabía y pensaba que él era más que eso, ¿verdad? Su paradigma de él mismo era diferente, no era acorde a la realidad que estaba viviendo. Todo el mundo lo podía ver como un perdedor, como alguien que pues no le estaba yendo bien, que era una persona que realmente estaba en la peor situación posible, pero resulta que él no, él sabía que en su interior las cosas eran diferentes, todo era cuestión de tiempo y de luchar y de trabajar. Entonces se preocupa por acercarse a personas que él veía que eran de éxitos, conoce a un señor que era corredor de una casa de bolsa, multimillonario. Él se ingenia la manera de empezarse a relacionar con él, increíblemente lo logra, y resulta que le ven tanta pasión, tantas ganas y tenía tanto dentro de este señor que le cambia el paradigma a la otra persona y le dan una oportunidad de trabajo. Y resulta que él demuestra con trabajo y esfuerzo
que realmente había un diamante dentro de él, ¿verdad? Y ahora es un multimillonario que se lleva dando conferencias a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces, fíjense el poder de que nosotros cambiando nuestro comportamiento, nuestra actitud, cambiando nuestro paradigma, cómo nos vemos nosotros mismos, podemos hacer que el mundo cambie para nosotros también, ¿no? Nosotros podemos ser factor de cambio. O sea, nada es perpetuo, todo puede cambiar. Los paradigmas no son eternos, ¿verdad? Bueno, por eso es bien importante que alimentamos nuestra mente. Entonces, los 7 hábitos, pues me gustan mucho porque nos ayudan a ir creciendo en un proceso continuo de madurez. Dice Stephen Covey que es que vamos a incorporar esos 7 hábitos a nuestra vida para que poco a poco nos vayamos construyendo como mejores humanos, que pasemos de ser de personas dependientes, que siempre le andamos dependiendo de otras personas para lograr algo o echándole la culpa a otros, o que es que tú no me dijiste que tenía que pagar el pedido automático, es que tú no me dijiste que, más bien tú me dijiste que me ibas a poner personas, es que tú me dijiste que andamos echándole la culpa a los demás. Eso es una persona dependiente, dice Stephen Covey, ¿no? Pero podemos empezar a hacer esos hábitos que nos empiezan a elevar a otro nivel, ¿verdad? A pasar a ser personas independientes, son personas con la actitud de yo, todo depende de mí y de lo que haga y lo que piense y lo que empiece a manifestar en mi realidad, ¿no? Sin necesidad de aprobación y apoyo de otros. No quiere decir que no sea importante la aprobación y el apoyo de otros, pero no lo necesito para empezar a ser independiente. Pero resulta que Stephen Covey dice que el más alto nivel no es ser independiente, que está muy bien, sino ser interdependientes. Son personas que son las personas que tienen la actitud de nosotros, ¿verdad? Cosas extraordinarias se logran cuando lo hacemos a través del trabajo en equipo, de ver el valor y lo maravilloso de otros, aportar lo mío también y juntos llegar a cosas mucho mejores, ¿verdad? A mí me encantó cuando empezamos con estos negocios de mercadeo en red, que por ejemplo en la ciudad de Tijuana lo vivimos en carne propia, llegamos con muchas ganas, empezamos a trabajar mucho, vimos mucha gente de valor queriéndonos enseñar, no faltábamos un entrenamiento, estábamos creciendo gracias a ellos muchísimo, pero de pronto también teníamos cosas que decir, empezamos a quererlo transmitir, tuvimos que empezar a hacer nuestros entrenamientos por alguna circunstancia triste aparte, y resulta que mucha gente nos dio tantas ganas de compartir y todo, que se juntaron gente como nosotros que querían compartir y empezamos a ser varios líderes, nos empezaron a llamar líderes cuando no sé ni cómo pasó, yo creo que por la actitud a ellos y a nosotros, y empezamos a encantados compartir todo eso y de pronto éramos líderes increíbles. Les digo increíbles porque teníamos ahí al doctor Vázquez, de repente a Alberto Peña, Sheila, me acuerdo, Tamara, un montón de líderes que era tanto valor que le damos en los entrenamientos a nuestros distribuidores que crecimos como nunca se había crecido, ¿no? Llegamos a rangos altísimos, ¿verdad? Y para mí fue una lección muy, muy grande. Nos íbamos a trabajar a otras ciudades y sabíamos que se quedaba nuestro equipo con increíbles líderes aprendiendo increíbles cosas, ¿verdad? Aquí lo tenemos, gracias a Dios, ahora aquí en línea. Todo el tiempo podemos aprovechar grandes líderes para tener todo este tipo de crecimiento. Bueno, vamos entonces a darle a los 7 hábitos. No se asusten, me tardé un poquito en esta parte, espero que haya valido la pena. Esto es más o menos rápido, ya teniendo claro los otros conceptos, ¿no? Entonces quedamos que los hábitos, los 7 hábitos nos ayudan a pasar de ser personas dependientes a personas independientes como primer paso, ¿verdad? Entonces estos 3 primeros hábitos nos van a ayudar para eso. ¿Cuáles son esos 3 primeros pasos? Perdón, hábitos. Vamos a ver el hábito número 1. Ser proactivo. Ser proactivo, dice Stephen Covey, es cuando tomamos responsabilidad, ¿verdad? Nosotros tenemos la libertad de decidir cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. Lo contrario de ser proactivo es ser reactivo. O sea, cuando nosotros nos pasa algo y en vez de actuar para sacar adelante lo que nos esté pasando, sea algo leve o fuerte, eso es ser proactivo. Pero cuando nomás nos quejamos y empezamos a buscar culpables, etcétera, eso es ser reactivo. Entonces dice Stephen Covey que nuestra vida es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Decía Jim Brown, lo que nos pasa a todos.
es el rumbo que le das al velero, decía él, ¿no? Él hablaba de que cuando los vientos de la tempestad y todo se pone feo, el que está en su velero puede quedarse así, pues rogándole a Dios o quejándose de lo que está pasando y asustado, o puede hacer que las velas se alineen de tal forma que aproveches ese viento tan fuerte y pues resulta que te va a llevar a lugares más increíbles, ¿verdad? Si algo me queda bien claro hoy, después de pasar por muchas situaciones como el cáncer y circunstancias de la vida, es que son esos momentos difíciles cuando tenemos una buena actitud, ser proactivos, que nos hacen crecer enormemente, ¿verdad? Es Dios haciendo que reaccionemos para que todo cambie para bien, ¿no? Desgraciadamente, a veces pues nos quedamos nada más quejando de que Dios es injusto y cosas así, en vez de tratar de entender ese mensaje, ¿verdad? Y nos pone un ejemplo Stephen Covey muy padre, que fue de la vida real. Él dice que iba con un amiguito que le dio una gran lección. Andaban por un campo y andaban buscando, pues, serpientes, lagartijas, etcétera. Trae una chita en la mano y resulta que se encuentra una serpiente y su amigo va y le tira con una chita para quererle cortar la cabeza a la pobre serpiente. Y resulta que en lo que le pega el golpe, la serpiente voltea y le muerde la mano y le inyecta el veneno, ¿verdad? Dice, ¿qué lección me da mi amigo? Dice que en vez de reaccionar enojado, molesto y agarrar el hacha y estarle pegando de coraje a la serpiente y matarla y acabarla de despedazar, rápido sacó una navajita que traía, cortó donde le mordió la serpiente y empieza a chupar la herida para sacar el veneno, ¿no? O sea, desgraciadamente en la vida no siempre reaccionamos así, ¿verdad? Generalmente reaccionamos, bueno, yo creo que quiero pensar que cada vez menos de forma reactiva, ¿verdad? O sea, en vez de cuando una persona nos lastima por alguna circunstancia, ya ven que el paradigma a veces hasta estamos equivocados y sentimos que nos están queriendo lastimar y cosas así, pues en vez de reaccionar con odio y quedarnos a lo largo de mucho tiempo, hay gente que dura años odiando o estar molesto con una persona. Dice Stephen Covey, es como ese veneno que va por tu brazo y pasa el tiempo y en vez de chupar ese veneno y tirarlo, dejas que siga avanzando y llegue hasta el corazón, ¿verdad? Cuando ya está en el corazón el veneno, pues qué feo, ¿verdad? Y pues se encuentra uno la muerte, ¿no? Entonces dice Stephen Covey, entre el estímulo, lo que está allá afuera y lo que nos pasa, y la respuesta que elegimos tener de esos estímulos, ahí radica nuestra libertad. O sea, qué feo ser presas del odio, del coraje, del miedo, ¿verdad? En estos tiempos que hay tantas cosas allá afuera, de repente entregamos nuestra libertad por no reaccionar de la manera correcta. Entonces, ser proactivo nos va a ayudar para realmente ponernos en el canal correcto, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? De qué es una persona reactiva, una persona proactiva. Una persona reactiva, por ejemplo, se ven afectados por las circunstancias, las condiciones, el ambiente social, o sea, lo que está afuera les afecta. Al contrario, una persona proactiva, afuera se puede caer el mundo, pero esa persona reacciona de una manera positiva. Una persona reactiva solo se sienten bien si todo lo de afuera está bien, ¿verdad? Si lo que pasa está bien. Centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación, en los defectos de otras personas, en los problemas del medio, en circunstancias sobre las que no tienen control. Y pues, imagínate, si te estás enfocando en lo que no tienes control y es lo que te preocupa todo el tiempo, pues es el fin del mundo, ¿va? No tienes la libertad de elegir sus propias acciones también, o sea, son presas de su forma de reaccionar reactivamente, ¿verdad? Y una persona proactiva, pues es todo lo contrario, ¿no? Pueden pasar muchas cosas alrededor, pero son dueñas de cómo quieren reaccionar a esos estímulos, centran sus esfuerzos en el círculo de influencia, se dedican a aquellas cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo, su energía es positiva, con lo cual amplían su círculo de influencia. O sea, son personas magnéticas, ¿verdad? Que a las personas, a todos nos gusta estar cerca de personas proactivas, no reactivas, ¿no? Huimos de las personas reactivas. Ok, ese es el hábito número 1 y hay que ponerlo a desarrollar, ¿verdad? Número 2 es comenzar con el fin en mente. Stephen Covey dice que las metas son tu primer creación, dice él. Todas las cosas se crean 2 veces, pero empezar con el fin en mente, tener bien claro la meta y el objetivo, esa es la primera creación. De las 2 creaciones que hacemos, la primera es tener las metas claras, ¿verdad? Es como Miguel Ángel, ¿no? Cuando hizo su David, antes de hacer esa estatua, pues hizo un bosquejo, ¿verdad? Para tener bien claro en su mente
qué es lo que quería ver manifestado en la realidad. Por ahí Dyer también dijo en algunas de sus conferencias, me encanta, dice que le dijeron a Miguel Ángel, ¿cómo es posible que pudiste hacer de 5 toneladas de mármol esta imagen tan perfecta? Y le dice Miguel Ángel, quién sabe si sea real, ¿no? Pero sonó muy bien. Dice Miguel Ángel, no, lo único que yo hice es quitarle lo que le sobraba. Miguel Ángel, perdón, el David ya estaba ahí. Yo lo único que hice es quitar el exceso, ¿no? Que suena muy, la verdad, mucha humildad. Si es real, pues la verdad, un ser humano con mucho crecimiento interno, ¿verdad? Entonces, comenzar con el fin en mente es la primera creación. Hay que tener bien claro lo que queremos lograr. El hábito número 3 es ponerlo primero de primero, ¿verdad? Es la segunda creación. Cuando nosotros nos enfocamos, tenemos bien claro lo que queremos lograr y nos vamos enfocando todo el esfuerzo a lo importante, pues que vamos a crear, ¿verdad? Sería la segunda creación. Es cuando decidimos qué es lo que es verdaderamente importante, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando salgo del cáncer, me acuerdo que tuvimos que tomar una decisión, o sea, vimos una oportunidad en esto del mercadeo en red, pero teníamos un negocio que podíamos salvar, que estuvo un año abandonado, se caían las ventas, pero pues alguna vez nos dio y tomamos que tomar una decisión, ¿verdad? Y decidimos que queríamos hacer con todo el esfuerzo el mercadeo en red. Entonces, todo nuestro esfuerzo fue ahí. Y aunque descuidamos el otro negocio, sabíamos que tenía más futuro este que el otro y en pocos años nos pagó, ¿verdad? Porque todo el esfuerzo lo concentramos, ¿no? Que la casa se estaba cayendo de losa sin lavar, ropa sin lavar y todo eso, pues Chepis y yo, pues dijimos, pues vamos a ni modo, a dejarlo unos días y ya veremos qué día venimos y lavamos todo eso. Y luego, gracias a Dios, se nos ocurrió contratar una jovencita que nos ayudara a hacer todo eso para poder salir a la calle, pero siempre pusimos lo importante primero. No dejamos que las cosas urgentes le quitaran importancia a las cosas importantes, realmente trascendentes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos lo primero de primero, pues nosotros realmente pues no nos vemos influenciados por lo que digan los demás, por las críticas de los demás, estamos completamente enfocados en lo importante, ¿no? Y me encanta esta frase de Stephen Covey, dice, las cosas que importan más nunca deben de estar a merced de las cosas que importan menos. Si a ti te importa mucho lo que digan los demás, no te estás enfocando en lo que importa más y no vas a poder lograr tus objetivos, ¿verdad? Siempre ponerlo primero de primero. Entonces dice Stephen Covey que estas primeras 3 habilidades, perdón, 3 hábitos es la victoria privada. O sea, eres tú buscando tu crecimiento personal, ¿verdad? Pero los siguientes hábitos te van a ayudar a pasar de ser personas independientes a personas interdependientes, ¿no? Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Y eso sería la victoria pública, ¿verdad? Una es victoria interna tuya y vámonos los hábitos que nos van a ayudar para la victoria pública. El número 4 es pensar, ganar, ganar. Pensar ganar, ganar es el hábito del beneficio mutuo, ¿no? Es como el ejemplo que les puse de allá de Tijuana, de que varios líderes nos empezamos a unir y nos dimos cuenta que uniendo todas las habilidades que tenían diferentes cada uno de esos líderes, los mayores beneficiados iban a ser primero nuestros distribuidores y luego nosotros mismos al ayudarlos a crecer a todos ellos, ¿verdad? Entonces, vimos la posibilidad de que el pastel, en vez de pelearnos por él, cuánta gente veo de repente, o vi en algún momento en alguna ciudad peleándose por todos los distribuidores, cuando podíamos haber hecho que el pastel fuera cada vez más grande, ¿verdad? Uniendo esfuerzos, habilidades e intenciones para el beneficio de todos los demás, ¿no? Entonces, teniendo mentalidad de abundancia, podemos hacer que ese pastel crezca y crezca cada vez más. Entonces, el hábito número 5 es entender antes que ser entendido. Es un hábito muy, muy importante, el entender a los demás antes de buscar que nos entiendan a nosotros, nos va a abrir todas las puertas, ¿verdad? El maestro estudia antes de enseñar, el doctor diagnostica antes de prescribir, y para eso tiene que hacer preguntas a su paciente. El abogado investiga, hace preguntas también para desarrollar su caso, pero de repente queremos andar opinando o diciendo lo que hay que hacer y cómo lo debemos de hacer sin tener claro el punto de vista del otro, ¿verdad? Si no sé qué buscan las personas que les quiero ayudar, qué piensan, a qué le temen,
qué es lo que más les importa, cómo les voy a poder ayudar. Cuando yo realmente me preocupo por saber todo ese tipo de interrogantes, pues realmente estoy mostrando a esa persona que realmente lo quiero ayudar, ¿no? Que todo al final es querer impactar positivamente en los resultados que vaya a tener esas personas o mis distribuidores, ¿verdad? Es la importancia del paradigma, ¿no? Si yo no hago preguntas, ¿cómo voy a saber cómo ve la realidad esa persona? A lo mejor yo creo que quiere luchar y sacar adelante a su familia y generar suficientes ingresos y todo, y a lo mejor esa persona no quiere eso, está a gusto como está o está a gusto nomás tomándose el producto, etcétera. Por eso es bien importante hacer preguntas para no traer a las personas haciendo lo que no quieren hacer, pero sí ayudarlos a lo que quieren lograr con la intensidad que se necesita cuando sabemos qué es lo que realmente buscan como objetivo, ¿verdad? El hábito número 6 es hacer sinergias, ¿no? Hacer sinergias es, por ejemplo, esto, ¿no? Un acuerdo, dice Stephen Covey, es cuando 1 más 1 no es ni siquiera 2, es 1,5. Les voy a poner un ejemplo. Lo pone Stephen Covey. Dice, están en una oficina 2 personas y de repente pues están en un conflicto porque una persona que está con su escritorio sentado cerca de la ventana, pues resulta que tiene el problema de que cada que se abre la ventana entra el viento y le mueve todos los papeles de su escritorio, entonces él trata de mantener siempre la ventana cerrada. Un poco más lejos, más alejado de la ventana está otra persona, pues que resulta que tiene claustrofobia, tiende a tenerla, y cada vez que ve que el compañero de trabajo cierra la ventana, siente que se muere y se ahoga, ¿verdad? Entonces empieza a haber un conflicto, molestos los dos, porque pues uno abre la ventana y el otro la cierra y es un pleito, ¿verdad? Y al final los dos están molestos. Un acuerdo, dice Stephen Covey, es que si hubieran hecho esto, el de la ventana dice, ok, ya no te pares, no la abras. La voy a abrir, pero la voy a abrir a la mitad. Entonces, ya le vuelan los papeles menos en su escritorio y el otro algo de aire le entra, ¿no? O sea, ni siquiera fue 1 más 1, 2, sino fue 1 más 1, 1,5. Algo ganaron los dos, pero un acuerdo no es lo mejor. Dice, hacer sinergias es lo mejor. ¿Qué tal si pensaran diferente con eso del hábito 5, ¿no? De tratar de entender antes que ser entendido. Hablan bien, se hacen preguntas. Oye, ¿por qué quieres tener tú la ventana cerrada? Oye, ¿por qué tú la quieres tener abierta? Y se dan cuenta del problema, pues resulta que pueden tomar mejores decisiones. ¿Qué tal que el que está en la ventana le dice, oye, pues te cambio de lugar, ¿verdad? Tú que estás lejos, vente a mi escritorio, vas a tener todo el aire que quieras aquí en la ventana y yo me alejo y ya no me vuelan los papeles nunca más, ¿verdad? Eso ya no es 1 más 1 es igual a 1,5, ¿verdad? Es 1 más 1 es igual a 3, 4, 5, 10, ¿verdad? Cuando nosotros realmente desarrollamos el hábito de escuchar y entender antes que ser entendido, pues podemos hacer sinergias y hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Entonces, pues cerramos ya con el hábito número 6. Y pues para terminar, el último hábito, ¿verdad? El hábito número 7, Stephen Covey dice que es, perdón, estos 3 hábitos, el 4, el 5 y el 6, como les decía al principio, anteriormente, es nuestra victoria pública, ¿verdad? Es cuando empezamos a lograr cosas en equipo, cosas extraordinarias, junto con el trabajo, el ganar de muchas personas, ¿verdad? Donde todos ganamos y todos vemos mucho más valor y mejores resultados. Y para terminar, le decía el hábito número 7, se llama afilar la sierra. Stephen Covey le llama así. Básicamente, pues afilar la sierra le puso porque dice, imagínense un leñador o alguien que corta árboles, que está corte y corte árboles muy bien y de repente su sierra se le acaba el filo y resulta que quiere seguir teniendo los mismos resultados y productividad, pero pues no va a poder ser posible si ese filo no es el adecuado. Entonces, a veces vale la pena detenerse, afilar la sierra para poder volver a seguir avanzando, ¿no? Ese detenerte es aprender, ¿verdad? Todo el tiempo estar en desarrollo personal constante a través de libros, de audios, de no faltar a ninguna conexión de capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, la mejora continua y renovación profesional y personal, es decir, preservar, mejorar el activo más importante que tienes, pues que eres tú, ¿verdad? Porque sin ti y sin que crezcas tú, pues nunca vas a ver un crecimiento en tu equipo o en tu negocio, ¿verdad? Nunca va a pasar. Es bien importante tener un programa equilibrado de autorrenovación en lo que Stephen Covey llama
las 4 áreas de tu vida, que serían el área física, a través de buena alimentación, buenos hábitos, ejercicio, descanso, el área social y emocional, haciendo conexiones sociales y significativas con otros, el ámbito mental, a través de aprender, leer, escribir y enseñar, y el ámbito espiritual, que desgraciadamente, pues, un momento de ahí para acá, que como que abandonamos un poquito mucho la humanidad, estoy hablando en general, y que gracias a Dios se está retomando mucho más, ¿no? Porque nos dimos cuenta que no podemos vivir sin desarrollar todo este tipo de aspectos, ¿no? Que sería pasar tiempo con la naturaleza, expandir tu yo espiritual a través de la meditación, la música, el arte, la oración o el servicio a los demás, ¿verdad? Entonces, Stephen Covey dice, hay que estar en constante crecimiento. Entonces, pues si se fijan, estos 7 hábitos, pues no son algo así que si lo hago ya en este momento, ya voy a ser un ser humano súper productivo y extraordinario, etcétera, etcétera. Pero son 7 hábitos que si yo incorporo a mi vida y los tengo cada vez más claro y los vas entendiendo mejor y los vas aprendiendo a explotar mejor, no va a pasar más que tener un crecimiento en general, no solamente personal, sino en el aprender a relacionarse con tu entorno y con las demás personas, ¿verdad? Y eso pues va a hacer que logremos cosas muy importantes, no solamente en nuestros negocios y en nuestra vida en general, ¿verdad? Pues eso es, espero que haya sido de valor, les recomiendo otra vez que lean el libro, está pesadito, les digo, pero vale mucho la pena, te da mucha información que puedes aplicar a tu vida, ¿verdad? Y que nos puede ayudar mucho a crecer como seres humanos. Pues que tengan el más bonito de los fines de semana, que se la pasen muy bien y pues muy productivos también, aprovechando todas las promociones que tenemos en este momento. Muchas gracias.